acá me hagan una clase, sino simplemente es, yo tengo la postura de esto, ¿por qué tal, 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 tal? Listo. Entonces yo ya sé ya qué cosa hay que corregir o ya doy mi Ya, pues, informe a la denominación. ya, yo Si soy el tercero, próximo profesor. ciclo los admiten. Ya. Yo Listo. pongo Entonces, tercero, pastor, yo pongo ya, tercero. listo. Ya, José Luis, está bien. Listo. Entonces, empezamos de una vez la exposición. Entonces, tenemos que ver el tema del milenio. Es cualquier punto que ustedes tomen o postura, tienen que explicar por qué. Y para saber el por qué, usted tiene que conocer las otras. ¿No? No, no, esto no es que, una vez más repito, no es que yo siento que el Señor me va a raptar. Entonces, ya, muy bien. ¿Dónde dice que te va a raptar? ¿No? ¿Qué dicen los que no creen que no va a haber rapto? Con respecto a los acontecimientos de los últimos días, el Señor Jesús va a venir una venida en secreto. ¿Qué significa una venida en secreto? ¿Va a venir o no va a venir? ¿O va a venir en secreto, segunda vez, y después de la tribulación va a venir nuevamente y sí se establece el reino y el milenio? Entonces va a venir tres veces. Entonces, usted tiene que entender eso, ¿no? O sea, y tomar, no, sí, es que esa es una, ya listo, ¿no? De que va a venir el Señor Jesús, va a venir. Ahora, el punto tiene que ver con la esperanza de lo que estamos viendo y nuestra habilidad para interpretar las escrituras. La habilidad es despojarse de todo lo que dice. Yo, para poder interpretar las escrituras, yo no entro con conceptos presbiterianos, digamos. Creo que Alexis preguntó, ¿y cuál es la postura presbiteriana? Bueno, eso es lo que tienes que investigar. Todos tienen que investigar. ¿Quiénes tienen la postura milenarista? ¿Quiénes la tienen? ¿No? Ahora, tengan cuidado cuando googlean, porque muchas de las páginas que ustedes googlean lo ha hecho no sabes quién lo ha hecho, ¿no? Entonces, posiblemente te van a orientar y te van a convencer para algo, pero tú tienes que conocer la otra. Entonces, siempre he recomendado que lean diferentes, ¿no? Y de fuentes seguras, ¿no? Y las fuentes seguras son los libros, ¿no? Entonces, que ustedes ya hemos recomendado. Ahora, una vez que usted toma una postura, pues tiene que saber por qué. ¿Por qué? Porque de repente yo le digo, ¿y qué haces con este texto? ¿Qué vas a responder? Ay, no, me equivoqué, entonces me cambio de bando. ¿Así vamos a vivir en la iglesia? No, tenemos que tener una postura, entenderla bien y tomarla por convicción. No porque la iglesia presbiteriana me dice, ¿me dejo entender? A mí, así, la iglesia, digamos, yo encuentro un error doctrinal en la iglesia presbiteriana, digamos, encuentro, ¿no? Y yo me voy a tapar los ojos y seguir viviendo por eso. No, no podría. Si tengo la convicción de otra cosa, voy a tener que dejar la iglesia presbiteriana. Así de simple. ¿O no? Ahora, si no le he dejado es porque tengo la convicción que es correcto. ¿Sí? Pero la iglesia presbiteriana no necesita de hinchas ni fanáticos. Necesita de gente estudiosa de la palabra de Dios, gente honesta en su interpretación, cuando aplica los principios hermenéuticos. Por ejemplo, yo voy a ver el día de hoy, a la hora de su interpretación, qué principio hermenéutico han empleado. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que aprender en metodología es, y les recuerdo, lo expliqué un poco, bueno, no es mi curso, pero exegéticamente, usted tiene que hacer de cualquier texto que usted va a hacer, tiene que ser un diagrama de flujo. Para hacer un exégesis, tiene que primeramente hacer un diagrama de flujo. No sé si eso lo han tomado en el curso, algún curso exegético, pero bueno, yo de todas maneras les estoy presentando eso. Un estudio del término. ¿Qué significa tal término a través de todas las escrituras? ¿Qué género literario es? ¿No? Habíamos practicado un poco en libros poéticos, ¿no? En libros poéticos. Varios no me han entregado tareas de eso, ¿no? No sé ni qué piensan acerca de los libros poéticos. De repente, pues hay alguien que es una eminencia acá y no necesita presentar tareas, pero yo creo que sí para poder tener una nota, ¿no? Entonces, no se trata acá de que yo sé más y mi postura es mejor que el resto. Demuéstrame
¿no? Exegéticamente, que esa es tu postura. Esa es la idea. Defiendes y si la Biblia es lo que dice la Biblia, ¿no? Interpretando bien, ¿no? Si es simbolismo o es literal. Porque el problema es este. Si el milenio, los 1000 años que dice ahí, es literal o simbólico. Esa es la única diferencia. No sé si alguien se ha dado cuenta. Y ahora vamos a ir viendo algunas cosas. ¿Sí? Hasta ahí se va entendiendo un poquito de lo que algunos aspectos introductorios del milenio. Bien, No se pastor. trata, no se trata, yo siento, ¿ah? Eso es lo que más daño hace a alguien, a un estudioso de la Biblia. Yo siento, ¿no? Yo escuché, fui a una conferencia y casi me predicaron del milenio. Yo creo que el milenio, yo creo en el rapto, el Señor nos va a llevar. Entonces, esa es su emoción, pero no vio el texto bíblico, no lo estudió, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces, empezamos, Carlitos. Te escucho. Ya, ok, pastor. Buenas noches con todos. Bueno, como dijo el pastor, ¿no? Nosotros, bueno, hemos hecho una infraestructura de la tarea, ¿no? Sobre el milenio, ¿no? Con el premilenialismo, ¿no? El amilenialismo y el postmilenialismo, ¿no? Pero solamente hablando de la postura en la cual yo no, yo veo que es verdad, porque lo dice la Biblia, es la postura amilenialista, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Uno, porque como usted explicó hace un momento, si hablamos del milenio, solamente Apocalipsis 20 habla del milenio. En ninguna parte de la Biblia lo encontramos, ni en el, ¿no? Entonces, no hay un texto que lo pueda emparejar, ¿no? Diciendo, no, que sí, es realidad, ¿no? Entonces, para poder entender, como te explico hace un momento, para poder entender Apocalipsis, tenemos que entender qué género es Apocalipsis. Es un género apocalíptico, por el cual no es un género literario, sino es un género que habla de mucha simbología, de muchos símbolos, no simbología. Entonces, bueno, entonces, si decimos pues que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, entonces tenemos que entender realmente qué simboliza, ¿no? Entonces, solamente centrándonos en el milenio, porque ya no voy a hablar de rapto, no voy a hablar no voy a centrarme solamente en el milenio. Pues el milenio, nosotros como yo defendiendo la postura amilenialista, puedo decir pues que el milenio más se inicia con la ascensión de Cristo, se inicia el milenio, ¿no? Se inicia el milenio y lo puedo enfatizar, por ejemplo, si leemos Mateo 13, el capítulo 13 de Mateo, podemos entender, ¿no? Que cuando Cristo habla de que el reino del cielo se ha acercado, quiere decir que el reino se ha acercado, el milenio está desde la ascensión de Cristo, porque Cristo cuando vino aquí vino a hablar del reino de Dios, que el reino de Dios se había acercado, ¿no? Entonces, yo puedo decir pues con esto pues que el milenio ya estamos en el milenio, porque el milenio se ha acercado con la ascensión de Cristo, con el inicio de la iglesia, el milenio está desde ese inicio hasta la actualidad, ¿no? Eh, puedo, puedo también hablar, si hablamos del milenio como algo simbólico, tampoco podemos diferir de que el milenio sea también no algo literal, sino algo simbólico. Porque en segunda de Pedro, si leemos segunda de Pedro 8, por ejemplo, capítulo 3, versículo del 8 al 10, ¿no? El Señor habla y que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como para el Señor es como no, como un día. Entonces, es el tema si nosotros vemos el milenio como premilenialismo o postmilenialismo, ¿no? Que como lo ven otras denominaciones, ¿no? Entonces, yo puedo decir en esta oportunidad, ¿no? Que según la Biblia, pues, habla, pues, de que yo puedo, según los evangelios, ¿no? Puedo entender que
el milenio se inauguró, ¿no? Con la ascensión de Cristo, ¿no? Y que nosotros estamos viviendo el año milenario ahora, en la actualidad, ¿no? Que no es algo literal, porque el libro de Apocalipsis no es un libro literal, sino es un libro de simbología, un libro escatológico, y yo puedo entender de esta manera, ¿no? Justamente en esta semana también algunos chicos de mi iglesia hablaban de esto, ¿no? Del milenio, ¿no? Y me da a veces mucha tristeza al saber que ellos manejan una postura más premilenialista que amilenialista, ¿no? Porque ellos piensan pues que la iglesia va a pasar tribulación, ellos piensan que los 1000 años es después de la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, mi postura es bueno, la que estaba justamente exponiendo, y bueno, para poder culminar, es de que nuestra posición es esta, ¿no? Es una posición que tiene sustento teológico, es la base de la iglesia reformada, ¿no? Como iglesia reformada, nosotros creemos pues que el milenio, estamos viviendo ahora en la actualidad el milenio, ¿no? Creemos que el reinado de Cristo, su gobierno milenial, también es terrenal, también es espiritual, lo estamos viviendo ahora. Que yo creo que según la palabra es que la iglesia, por medio del evangelio, al expander el evangelio, estamos viviendo el tiempo de milenial, ¿no? Y como le dije, ¿no? También no podemos enfatizar si son 1000 años, ¿no? Porque, como dijo Primera de Pedro, ¿no? Para Dios 1000 años es como un día, y 1000 años para él, ¿no? Entonces, esa es la postura que yo lo veo, ¿no? O sea, para decir nomás, pues que no lo veamos de una manera literal, sino de una manera simbólica, ¿no? Listo. Esta es mi postura, pastor. Muchas gracias. Ya, listo. Gracias por el tiempo. Está bien ahí, solamente sintetizar algunos puntos, pero está bien. Ya, listo. Ahora sí, hemos escuchado una postura milenialismo. Alexis, por favor. ¿Cuánto has leído libro del Aló, Sí, ¿me te escucha, pastor? escuchamos. Ya, listo. Tenía un PPT, como era para exponer, bueno. Al igual que el hermano Carlos, eh, yo aplico o creo en una postura milenialista. Se me escucha, ¿verdad? Por favor, me avisan si es que Sí, no sí, funciona. sí, te escucho. ¿Nos dices por qué? Sí, sí. Bueno, eh, nosotros, bueno, creemos, ¿no? Al igual que dijo el hermano Carlos, ¿no? De que el reino ya como tal, o bueno, el milenio como tal es una época presente de la iglesia. No es algo que está por venir o que ya pasó. No es que es la era actual de la iglesia. No se considera un periodo literal de 1000 años que aún está por venir, ¿no? En cambio, se cree que, o creemos que Cristo ha establecido un reino en la tierra a través de la obra de redentora de su muerte y resurrección, y que este reino es espiritual y presente en la vida de los creyentes. Puedo dar algunos textos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, puede ser Mateo 28, 18 al 20, habla sobre el gran mandato, ¿no? Jesús se acercó y se habló a sus discípulos diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y puedes hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo significa que Jesús tiene autoridad sobre el cielo y la tierra y permite estar con sus seguidores hasta el fin del mundo. Eh, Argumentamos que esto implica que el reinado de Cristo es presente y continuo, y que no se limita a un periodo de 1000 años en el futuro. En Hechos 22, 29, 33, similar a esta postura, ¿no? Entonces, esta es una época presente de la iglesia que, que empezó cuando Jesús vino, y aún está en este proceso, ¿no? Entonces nosotros afirmamos, enfatizamos que el milenio es inseparable a la segunda venida de Cristo, ¿no? Cuando venga Jesucristo va a marcar el fin de esta época presente y el comienzo de la consumación del reino de Dios, el cual Cristo juzgará a los vivos y a los muertos. Eh, Ahora, también esperamos de que
esta influencia del reino de Dios se extienda gradualmente en la historia a medida que las personas se conviertan y se metan a la voluntad de Dios. Esto podría decir, pastor. Muy bien, ¿Aló? está bien, muy bien, bastante sintético. Y me gustó la parte de cuando tú citas e interpretas Mateo 28, 19, 20. Dice que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿no? Estamos hablando del fin del mundo. Y el capítulo 28 viene como una consecuencia de las cosas que está diciendo. El Mateo capítulo 25 habla de algo que va a ser en el fin del mundo. Y el Señor promete que va a estar hasta el fin del mundo. Sin embargo, sabemos que en la ascensión Él asciende, pero la promesa de Él queda. La pregunta es para ti, Alexis. No, no responde otra persona. Para Alexis, ¿de qué manera va a estar Él, si ya ascendió, de qué manera está con nosotros hasta el fin del mundo? Allá. Este es un reinado no físico, sino espiritual, que está presente Ya, en la vida de los creyentes, ¿no? Como había dicho, creemos que Cristo ha establecido su reino en la tierra a través de la obra redentora de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, ¿no? Y este no es un ya, reinado físico, sino un reinado espiritual. ya. Ya, muy bien. Está bien el tema de reino espiritual. Entonces, si es un reino espiritual, después vamos a ver algunas cosas. ¿De qué forma es espiritual? Tú dime, o sea, es así místico, el Señor está conmigo. Como a veces hablamos, Señor, entra a mi corazón. ¿Cómo es? Pues explícame esa parte. ¿Cómo es su reino espiritual? Alexis, nada más, ¿ya? Pues esa es la exposición de él, ¿ah? Explícame esa forma espiritual que Él está con nosotros, porque va a estar de forma espiritual. ¿Cómo pasó? Alexis. No puedo entenderlo. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, Él va a estar está en nuestras vidas un reino espiritual, pero ¿cómo? ¿Cómo es que está con nosotros espiritualmente? Ah, a través del Espíritu Santo, ¿no? Porque dice la Ya, Biblia esa es la respuesta, que hermano. vendrá el segundo Alexis, consolador, ¿no? esa es la respuesta. Sí, sí. Porque es el mismo Dios, va a estar con nosotros. No es que se va, nos No, deja, no, no. hace un reino, no. O sea, el Es el reino mismo es Espíritu. espiritual, ¿no? Muy bien. Entonces, es lo que hemos venido diciendo, que el reino ya se inauguró en la primera Sí, venida y se va a consumar en la segunda venida. sí, Eso nos ayuda a poder ver mejor panorama. Ahora, eso lo hemos dicho en la clase. sí, sí, sí. Y si lo repiten en la exposición está bien, porque me doy cuenta que va encajando mejor, lo van a entender. Muy bien, está bien Alexis, muy bien a Carlos también. Y continuamos, así de sintético, ¿ya? Hermano José Luis, por favor, Sí, empieza. sí, pastor, vamos a hablar del disque milenio que solamente encontramos en el libro de Apocalipsis, ¿no? Muy Para bien, esto tenemos sí, que marcar una posición frente a esto, ¿no? Porque si sabemos o tenemos en cuenta que este libro es escrito no de forma literal, sino de una forma simbólica, entonces se debe de rechazar la idea de un tiempo milenial con el exacto número de 1000 años, sino es un tiempo eh, que es que es determinado, pero no de un determinado tiempo, ¿no? De lapso de tiempo, sino un tiempo que tiene su comienzo y tiene su final. ¿No? Y para esto voy a recurrir a lo que nos dijo Jesucristo. ¿No? Jesucristo nos dijo que el reino se había acercado a nosotros, que el reino estaba entre nosotros y que Él había venido en su reino. Ahora este reino puede ser futuro o presente. Y fijándonos en las escrituras, sacamos que el reino es presente y es futuro. Eh, dice, la idea del preliminarismo no tiene respaldo ni el post. Vamos a comenzar con la idea y a defender la idea amilenialista. ¿No? Como le dije, no es que no creamos en el milenio, sino no tiene un tiempo determinado. Con la venida de Jesucristo se inauguró
el reino. Esto lo podemos ver en Mateo, Lucas y Marcos, en los evangelios sinópticos, donde habla que el imperio se acercaba, estaba entre nosotros y Jesucristo vino a traer el imperio. Eh, y trayendo y continuando con el versículo 2 de 20 de Apocalipsis, dice que el dragón, la serpiente antigua, ha sido atada. Eso también lo encontramos en el Mateo 12, donde dice que Satanás fue echado afuera. En Lucas 10, que contaban los apóstoles que ellos veían cómo los demonios se les los ataban ellos y, y, y entonces la conclusión es que el enemigo ha sido atado y restringido para que el avance del evangelio se pueda dar. En el Isaías 9:2 tenemos, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en esa región, en una sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, la posición amilenialista está fundamentada en que el reino de Dios, en conclusión, se ha acercado, el enemigo ha sido atado para que el evangelio pueda llegar a más personas, y la segunda venida de Cristo nos va a marcar que ya el reino de Dios va a ser consumado. Nada más. Muy bien, hermano. Entonces, también su postura es amilenarista. Uh-huh. Ya, muy bien. Está bien. Me están dando buenos argumentos, ¿ah? Estoy contento porque es la idea de lo que queremos lograr a través de... me gustaría darles más tiempo, pero si no, no podríamos terminar. Muy bien. ¿Quién quieres poner? ¿Quién continúa? No, tranquilos, no se emocionen. Hay tiempo para todos. No se peleen. Ya, Wilson, ¿puedes exponer de una vez? Ya, pastor. Está Listo, ya bien. pues, no. Ya te he dado la... El resto se están peleando para ver quién expone. Ya te he dado la buena prueba a ti. Listo, Ah, Wilson, vamos. ya, pues. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañero. Bueno, vamos a exponer lo que es el tema del milenio. Bueno, el tema del milenio es algo simbólico. Soy 1000 años. Bueno, yo quiero hacer un énfasis tanto a los que, la palabra esto que se encuentra en Lucas 20 al 22. Dice que uno de los fariseos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Aquí cuando Jesús le responde, el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá, está aquí o está allí. En realidad, Dios ya reina entre ustedes. Entonces, con respecto a ese texto bíblico, mi postura es ¿dónde está? Espera un ratito. Mi postura es prácticamente amilenialismo, ¿no? Porque sabemos que ya que el reino de Dios, a través de ese texto bíblico, es mi base, ¿no? De que el reino de Dios prácticamente ya está dentro de nosotros, y Él reina junto con nosotros, y está prácticamente reinando, y Él está prácticamente, Él ya venció a Satanás, ¿no? En la muerte, en la cruz, a través del sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Ahí también puedo también agregar el texto que los demás hermanos también han expuesto el Mateo 14:17, ¿no? Que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentidos porque el reino de Dios de los cielos se ha acercado. Entonces, ese es algo también muy importante. Esos son dos textos prácticamente ya me están asegurando, no como sino me hace tomar esa postura para yo poder creer eso de amilanismo. Eso Ya, sería todo. muy bien.
El primer texto es Lucas, ¿cuánto dijiste? Allá. Lucas 17, del 20 al 22. Ya, 20 al 22. Yo estoy Sí. tomando nota porque, como, Mm. como les he dicho, leemos todo, pero ustedes han observado, yo he observado unas cosas y todo eso debe ser parte también de las cosas que nosotros vamos estudiando, viendo y cada vez más afirmando las cosas. Muy bien, Wilson, está muy Ya. bien. Todos son amilenialistas hasta el momento. Muy bien, Wilson acaba de exponer, ahora William. Es comedor Sí, de los pastor. dos. ¿Puedes exponer? Sí, pastor. Ya, adelante. Bueno, pastor, yo sí, la verdad, ahora cuando estudié, me confundí. O sea, como si cambiaría de un clima a otro. De invierno a verano, algo así sentí cuando yo, siempre estaba en la postura del pre, ¿no? Ya. Porque yo he nacido en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera y he crecido con esa postura. ¿Mm? Pero ahora estoy un poco así, para ser sincero, no tengo postura. Pero sin embargo, las interpretaciones de los hombres son los que ocasionan los errores o confusiones, ¿no? Porque nos debe quedar muy claro que la palabra de Dios es perfecta. Mm. Sabemos que hay posturas, la pre, el post y el a, que el a es sin. Cuando veo el amilenialismo, que tienen casi todos los hermanos, la postura del amilenialismo, ¿no? ¿Será porque somos presbiterianos o no sé de dónde? Pero sin embargo, cuando habla de milenio de Jesucristo, ahora ya ha pasado más de 2000 años, por eso no me encaja. Entonces, y también la base bíblica del amilenialismo es de Isaías 41, 8 al 9, ¿no? Eso, pastor. Y el post-amilianismo, esta postura considera que la mayoría de la población mundial se convertirá a Cristo, ¿no? De forma gradual y entre el pueblo judío consideran que la bendición, pero creo que esto no, pero el pre-eminealismo, esta postura cree que Jesús vendrá por segunda vez a la tierra antes que inicie el milenio. Esto era mi postura hasta ahora, pasó para serle sincero, porque pienso que presenta varios argumentos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, Lucas 1, 32, 33, Isaías 9, 6, 7 y segunda de Pedro 1, 20. Por eso, pastor, me va a disculpar, no tengo una postura ahora. Eh, me, me he confundido. Ya, Y no, está bien, está yo creo bien, que es normal, yo creo que es normal porque hay muchos, estaba, investigando, también les ha pasado lo mismo. ya. Y, Está bien, William, está bien. sí, Y sí, pastor, expresarlo, me hay da el un poco punto, ¿no? vergüenza decir que estoy Entonces, confundido. sí, yo cuando les cuento algo, ya que has mencionado esto, yo cuando llegué a la iglesia, cuando uno llega a la iglesia, nadie te dice, por si acaso somos Claro, amilenialistas, claro, nadie dice eso, ¿no? O sea, es igual que yo tengo una postura, ¿no? Alguien llega y yo no le voy a decir, oye, por si acaso nosotros no creemos en el rapto o no hay milenio. Eso es una doctrina secundaria y lo hemos visto acá, porque no tiene que ver nada con, no afecta a la salvación. claro. Porque a mí El hasta el último me acontecimiento, gustaba cantar mi canción de rap. claro, lo que afecta la salvación es si Jesús viene por segunda vez o no. Y en eso Claro, todas las iglesias todo evangélicas es estamos de acuerdo. claro, Sin embargo, No, nosotros tenemos que tomar una postura. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo cuando llegué a la iglesia, nadie me enseñó acerca de eso, porque no es una enseñanza principal, ¿no? Pero empiezo a ver películas en la iglesia, en nuestra iglesia, empezaba a poner películas y del rapto. O sea, y yo me puse a ver, y cuando terminé preocupado, porque y si cuando venga el Señor se van todos y yo me quedo, si me quedaba así, ¿no? O sea ¿qué voy a hacer? ¿Cómo sé? Entonces empieza también el tema de la confusión, ¿no? Así va a ser. Y empiezan las bromas, ¿no? Los memes, ¿no?
burlándose de los que creen que se van a quedar y se van a quedar y los buenos se van y los malos nos quedamos, ¿no? Vi una película también de eso que interesante, ¿no? Se van todos y el pastor de la iglesia se queda. Yo no sé qué es lo que quieren decir cuando hacen esa película. ¿Por qué? Porque según eso, hasta el pastor se va a quedar. Entonces, a mí me preocupa. Yo no era pastor, ni anhelaba ser pastor, ni pensaba. Hasta ahora creo que no sé para qué el Señor me ha llamado para posteridad, pero lo estoy haciendo con todo lo que puedo hacer. Creo que yo no lo estoy haciendo, lo hace Él a través de algunas cosas. Su Espíritu Santo me va guiando, ¿no? Y necesito aprender, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Y bueno, y entré en un momento para ver qué significa eso, ¿no? Entonces, cuando entré al seminario, me enseñó un profesor que él dice que no va a haber rapto tampoco. Y me sacó un texto de Salmos donde dice que los impíos serán arrebatados de la tierra y los justos heredarán la tierra. O sea, y él dice, es imposible que haya un rapto. O sea, algo violento que saquen a los justos, se los lleve y a los impíos los deja. Entonces, yo me puso a pensar, ¿no? Eso fue en el primer año. Y ahí me puse a estudiar acerca de esta postura. Teología sistemática recién la llevamos en segundo año, creo. El segundo, el cuarto ciclo. Miren, porque... sí. ¿En qué salmo? ¿Perdón? ¿En qué salmo dijo en salmo? Sí, ahorita no me recuerdo con exactitud, después les digo, pero el texto dice así, ¿no? Que los justos heredarán la tierra, los impíos serán quitados de la tierra. Así dice literalmente, ¿no? A ver, búsquelo, googleenlo ahí. No me recuerdo qué texto. Ese Salmo... Salmo 160, 45, hermano José. Ya, sí. Acá. A veces se me van las direcciones, ¿no? Entonces, Salmo 160. Ya. Gracias, Alexis. Entonces, ¿qué pasa? Pero con eso no podemos sustentar que el tema del rapto, ¿no? Ahora, ¿qué significa el rapto? Eso lo vamos a ver después. No quiero entrar en ese detalle, porque de ahí depende. O sea, si hay rapto, la iglesia... Ese es un pensamiento dispensacionalista. Entonces, ¿qué ha pasado? Las películas de cine lo que están haciendo es captar eso para hacer todo un drama y vender, ¿no? Pues tienen objetivos no de que la gente se salve y crea en el Señor, ¿no? Es su objetivo crear una sensación y las cosas por el estilo, y algunos compran eso, ¿no? Y están sustentadas en algunas posturas. Ahora, una postura amilenialista en películas, busque usted, yo no he encontrado. No sé si usted ha buscado una película donde se hable del fin del mundo, pero que vamos a pasar la tribulación, que no hay milenio, el milenio, no, una postura milenarista no hay, ¿no? Sin embargo, si ustedes van a la historia, amilenialista era San Agustín. San Agustín no creía en el milenio, él decía el milenio lo estamos viviendo. Es simbólico. Ahora, pregunta, nuestra teología, ¿de dónde proviene? ¿De qué vertiente? Porque son dos vertientes. Si han llevado historia de la iglesia, historia de las doctrinas, tienen que saber. Hay dos vertientes. ¿Cuáles son? Una es de San Agustín y la otra. Bueno, esa es una tarea que les voy a dejar, ¿ya? ¿Cuál es la otra? O sea, nosotros, algunos me están mirando y dicen que de San Agustín, pues es que ese no es católico así, pero hizo teología. En la iglesia evangélica, la iglesia protestante viene de ese punto. Ahora, otra cosa, algo que tenemos que leer, y es bastante extenso, es La ciudad de Dios, de San Agustín. ¿Alguien ha leído? ¿Alguien ha escuchado acerca de este libro? Bueno, yo cuando lo leí, porque es parte del curso, yo llevé historia de las doctrinas, llevé historia de la iglesia, y en la historia de la iglesia tenemos que ver de dónde parten las enseñanzas. Las enseñanzas que tienen los reformadores vienen de la teología de San Agustín. El libre albedrío, ¿de dónde viene?
de los reformadores. Pero ¿de dónde tomaron esas enseñanzas? De San Agustín. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pensaba San Agustín? Que no había milenio, que el milenio lo estábamos viviendo hasta la segunda venida. Ahora, ¿quiénes toman esa postura? Bíblica, definitivamente, teológica. La toman la Iglesia Reformada. Todos los de la Reforma, toda la doctrina reformada tiene base en San Agustín. Ahora, ¿qué cursos de historia han llevado, por favor? Díganme. ¿Qué cursos de historia han llevado? ¿Historia de qué? Historia de la iglesia medieval. Ya. En la historia de la iglesia antigua. medieval, ¿qué están llevando? En historia de la iglesia medieval, ¿qué están llevando? Están llevándolo, creo, ¿no? Sí. Ya. Un tema. Ahonden un poco más, preguntándole a la historia medieval, ¿de dónde vienen las doctrinas que nosotros como iglesia reformada tiene? ¿Cuál es la vertiente? ¿De dónde sale? Pregunten. Y viene de San Agustín. Y eso ustedes tienen que leerlo en libros, hermanos. Si no empezamos, estamos mal. Vamos a repetir lo que otros repiten. Tenemos que leer la historia. La historia, usted quiere ser un servidor del Señor, algunos tienen llamado pastoral, tiene que ser un buen entendedor de las doctrinas. Y las doctrinas no se han formado así nomás de la nada. O que un día Lutero estaba, ¡plum!, le cayó la doctrina acerca del milenio. A él Dios le reveló que no había milenio. No, él él ha leído de alguien. ¿De quién leyó? De San Agustín. ¿Se va dando cuenta? Y de ahí va tomando el tema de las doctrinas. Ahora, porque lo hizo San Agustín y era católico, no es que lo vamos a despreciar, tenemos que ver si de ahí viene. La otra corriente viene de Santo Tomás de Aquino, que es la forma de la Iglesia católica, donde salen todas las cosas que no estamos de acuerdo, antibíblicas. Y eso tiene que usted saber. La Iglesia católica es parte de nuestra historia. La iglesia primitiva empezó, la iglesia inicial empezó. ¿En qué momento cambia? La iglesia cristiana conocida, ¿en qué momento que era una iglesia perseguida? Era una iglesia en tribulación, en persecución, ¿o no? Pregunto, ¿la iglesia cristiana era una iglesia perseguida y en tribulación? Claro. Sí. Ya, ¿hasta qué año? Hasta el siglo Desde Nerón. III. ¿Cómo, hermano Pablo? No, hasta el siglo IV, 300. Desde Nerón, pastor, ha sido perseguido la iglesia. No. No ha comenzado la persecución más a fondo, ¿no? No, hasta Bueno, 300. la pregunta es, ya, para no entrar en detalles, bueno, ustedes tienen que leer cuáles son los emperadores romanos, los emperadores romanos, como Nerón era la verdad, si tú lees bien esos pasajes de Nerón, uno dice, Nerón fue el más bravo. No, era un desquiciado, enfermo mental, pero no persiguió con tanta dureza a la iglesia. Y eso tienen que leerlo, hermanos, porque es parte de la historia. O sea, cómo las doctrinas se van formando, historia de las doctrinas. Cómo aparecen las herejías, porque se empiezan a sentar, comienza la discusión, los padres apologistas, cómo aparecen en defensa de las palabras, empiezan a pelear, cometen herejía y salen los concilios. La pregunta es, ¿en qué momento el cristianismo se oficializa? Eso es importante conocer. ¿En qué momento? La iglesia cristiana se vuelve en la iglesia oficial. Se vuelve oficial con Constantino. Ese dato tienen que tenerlo de memoria, hermanos. Yo les aconsejo que tienen que leer. Si no leen, vamos a estar mal. Ustedes se van a encontrar con una persona que ha estudiado filosofía y conoce un poco de historia
los va a hacer quedar mal porque no sabemos de dónde proviene. Y usted va a decir, no, que es de la Biblia, sí, pero ¿quién leyó la Biblia antes? Y todos estos eventos finales tienen una historia doctrinal que pasa por la reforma. La pregunta es, ¿por qué los reformadores a los cuales nosotros creemos y confiamos? Yo sí confío. Ahora, ¿cometieron errores? Sí. Lutero cometió muchos errores. Él nunca quiso ser evangélico. No sé si tú sabes eso. Él nunca quiso ser evangélico. Él quiso seguir dentro de eso. Pero era necesario una separación. Y aparece la iglesia luterana. No es iglesia evangélica, sino empieza la iglesia luterana, que la consideramos como una iglesia evangélica desde la Reforma. Pero si tú ves a la iglesia luterana, ellos mantienen todavía imágenes, ¿sabías? ¿Sabías? ¿Sí sabían? ¿Qué haces si tú vas a una iglesia evangélica y te dicen un pastor luterano? Sí, la vez Yo tengo pasada, amigos, la tengo vez dos pasada amigos usted que dijo. son pastores luteranos, ¿no? Y andan con su cuellito clerical, ¿no? Y también yo sé que algunos presbiterianos también andan con cuello clerical, algunos de iglesia metodista también usan su... Y algunos presbiterianos acá en el Perú quieren usar, ¿no? O sea, han visto al otro, quieren de moda, ¿no? Entonces, preguntes, ¿qué estamos pensando acerca de las cosas? ¿Es moda? ¿No? ¿De dónde proviene? Hermano José Luis, ¿qué quiere mencionar? No, sí, hace 2 semanas creo que usted dijo que los luteranos tenían imágenes todavía. Sí, o sea, bueno, no es el curso para estar hablando acerca de eso, pero nuestro curso es de doctrina. Yo estoy tratando de empezar a especializarme en esto porque nunca uno termina de hacerlo. Si alguien dice, yo soy el mejor de todos, no. Ahora, en 8 clases no nos alcanza para decir muchas cosas. En los cursos de historia, en 8 clases no le va a alcanzar al profesor explicar todo. Lo que va a hacer es un bosquejo general de todo, pero usted tiene la responsabilidad de leer. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde coge la reforma el pensamiento de la escatología, por ejemplo? ¿Cómo va a ser el fin? ¿No? ¿Cómo va a ser? Entonces, el milenio. Entonces, vemos a través de la historia que San Agustín era amilenarista. ¿Qué es amilenialista? Ya ustedes lo han definido, después lo vamos a definir con más claridad en las diapositivas. No hay milenio. No hay ese periodo de 1000 años después, sino que ese periodo de 1000 años ya lo estamos pasando. Esa es la postura milenalista. ¿Quién era milenalista? San Agustín. Yo hago una pregunta, ¿ustedes han llegado a investigar eso? Entonces le estoy dando, por si acaso, anote, le estoy dando metodología. Usted cuando va a ver algo, alguno dice, sí, que no tiene que ver con la salvación. Muy bien. Listo, entonces no estudio. Vamos a ver lo que tiene que ver con la salvación. Sí, pero hay eventos que son secundarios como el milenio, porque tienes que saber cuál es tu postura. ¿Sí? Entonces, viene de San Agustín, ¿no? Esa postura la toman otros hasta que llega la Reforma, ¿no? Entonces, Calvino va a cometer algunos errores también, ¿no? ¿Por qué? Porque son seres humanos, San Agustín también, pero ahí está la interpretación, la doctrina, de dónde viene, ¿no? Entonces, el amilenarismo no es una locura, viene de una base y siempre se ha creído eso. La pregunta es, ¿qué pasó para creer en el premilenarismo? Si todos ellos creían en eso. Obviamente había gente que sí, por ahí había movimientos. ¿Qué cosa hubo que hizo cambiar esa postura y empezar a creer en el premilenialismo? Entonces empiezan el tema de la confusión. Y la idea es que no acabemos acá confundidos, ni peleando ni debatiendo, sino que sepamos exactamente qué postura tener. ¿Sí? Ahí les voy dando un dato, ¿no? Entonces, es importante en metodología para poder nosotros interpretar, es no solamente ver, hay que ver primeramente el texto bíblico, pero hay que ver cómo lo trataron en la iglesia al comienzo. Y todos los datos están en la Biblia. Después de ellos, después de la etapa de los apóstoles, ¿quiénes vienen?
aparecen los padres apologistas. Historia, ¿no? ¿Esa parte saben? Padres apologistas. No, hermano, ¿esa parte saben? Después, ¿No? ¿A quién se refiere, pastor, con padres apologistas? ¿A Lutero, a Calvino, a ellos? No, esos son reformadores ya. Acá, miren, para la próxima clase voy a traerles unas diapositivas donde les voy a presentar un poquito la historia de las doctrinas, ¿ya? Eso tienen que, lo voy a presentar para que esté de forma ordenada y usted lo tenga ahí y lo considere siempre, porque si no entendemos el proceso de la historia para poder hacer doctrina, entrar a la teología sistemática, claro, lo reciben y tal vez algunos creerán en mí, otros de repente aceptan, ¿no? Caso de hermano William, no creo, todavía tengo mis dudas, quiero aprender. Entonces, por eso, simplemente tomar una postura porque me dice que la debo tomar está mal. Ustedes tienen que tener la convicción cómo viene y después tomar una postura. Eso es correcto, eso es sano. ¿No? Pues simplemente ponerme la camiseta, por ejemplo, no sé usted de qué equipo es. Si de repente usted toda la vida ha sido de la U, el mejor equipo del Perú, y después Ya estamos de mal. acá, no, y de acá viene alguien y le dice, no, que Alianza Lima siempre está en la Copa El mejor, Libertadores el mejor. y es el Por si mejor de Perú. acaso, es el Entonces campeón todos, 2023. todos son hinchas de Alianza y yo soy el único de la U. Entonces, pucha, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ya, arriba Alianza, ¿no? Toda la Es vida. que nos falta una gallina, y voy a ponerme a cantar con todos ustedes, y por dentro tengo otra cosa, pero no le entiendo por qué soy de la U, o por qué eres de la Alianza. ¿Por qué eres de la Alianza? Años han perdido. Lo estoy tomando en forma humorística, pero a veces tomamos las enseñanzas bíblicas de esa forma. Y eso es incorrecto. Tienes que tener una postura y tu postura tiene que tener argumento. Y para saber una doctrina tienes que saber quién empezó. Primera pregunta, ¿quién empezó con eso? La Biblia. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué hay tantas posturas? Tiene que haber una historia. Me dejo entender. Entonces, no sé si esto te sirve como un dato para investigar. Yo no te puedo dar. Pero en la próxima clase voy a hacer un bosquejo, un tiempito vamos a darnos, para ver más o menos cuáles en las etapas de la historia de las doctrinas, ¿ya? Cómo han pasado más o menos algunas cosas que hemos adquirido, las principales. Por ejemplo, las doctrinas principales no tenemos problemas, ¿no? Pero algunas como lo del milenio, el tema de la tribulación o no tribulación, que vamos a sostener y de repente nosotros creemos, ¿de dónde proviene? Pastor, Entonces, una consultita, no, chiquito, sí, hermano. explícalo. Justo me olvidé de preguntarle justo cuando me tocaba la exposición. Entonces, hablar del milenio, hablar del rapto, hablar de la segunda, son doctrinas secundarias. Secundarios son. Son doctrinas Pero no secundarias. descartemos, hermanos, Sí. no descartemos que el pre, el post o el la están bien estudiadas, ¿no? Y las tres doctrinas son aceptadas por la iglesia. Bueno, ya. Sí, pero tarde o temprano tus prédicas que haces van a ser afectadas por tus creencias. por tus posturas. Muy bien. Ujú. No son aceptadas completamente, ¿no? Porque si fueran aceptadas completamente, ninguna tendría una postura fija. En realidad, Claro, hay hay un iglesias- debate. Pero ese debate viene a través de los años, ya se cumplió un milenio y sigue Ya. debatiéndose lo mismo. Sí, No hay un una- debate. Hay un debate. Y ese debate no va a terminar hasta que los últimos tiempos se den. ¿Ya? Entonces, ¿es una doctrina secundaria? Sí, pero hay tres posturas: amilenialistas, premilenialistas y ¿cómo se llama post? El post, digamos, si lo explico ahorita rapidito, el post es parecido al milenialismo, pero tiene algunas variantes. El tema de discusión que nosotros tenemos es principalmente con el premilenialismo. Ahora, dentro del premilenialismo hay diferentes formas de verlo, pero hay una que no debemos considerarlo y proviene del dispensacionalismo. Ahora,
Yo voy a coordinar con Pastor Timoteo, con el seminario, para ver si podemos hacer de repente un día una exposición acerca de los problemas del dispensacionalismo y cómo es que las sectas disque evangélicas son dispensacionalistas, o sea, agarran ese nuevo sistema de interpretación de la Biblia, tiene su sistema, es diferente al de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con los premilenialistas? Dicen, no, nosotros no somos dispensacionalistas, porque los dispensacionalistas vienen de un hombre que se llama Darwin, y a partir de Darwin empieza todo ese sistema. Y uno, parece que bien, cosas pero no lo son. Y que a la larga ocasiona que muchos se desvíen. Y muchas de las sectas que existen en este momento. A ver, quiero hacer una pregunta. Es que no recuerdo, voy a averiguar en el mismo seminario. ¿Ustedes han tenido un curso con el profesor Yo, coreano, sobre sectas? Pablo Yo. Sí, Pablo, Y yo. el primer año. Sí. A El ver, primer a año. ver. Primer año, ¿Ya? ¿Y qué hablaron? ¿Qué hablaron? Acá estoy buscando el libro. ¿Qué las hablaron? sectas coreanas. Las sectas Ya, Él más se centró en las sectas coreanas. claro. ¿Pero escucharon bien o se quedaron dormidos? No, Ya. ¿Verdad? hay un poquito que un poco que como no es coreano, no se le entendía un poco. Para mí, no sé. Ya, a ver, espera un ratito. Sí, sigan, ¿qué más? Comenten, estoy buscando el libro. Ya, que ponga Max. Por mientras. Ya. Ya expuse ya, Bueno, varón, ya por el chat. Por el chat. escuchen, el profesor Pablo Yo Sí, tiene un libro, dos sí. tiene, por lo menos los que yo sé, no sé si tiene más. No, Este se tres. llama Puesto para la defensa del Evangelio, ¿sí? Donde analiza el tema, ¿no? Sobre el discernimiento espiritual, sana doctrina, frente a un peligro de las sectas coreanas. Y él conoce bien las sectas coreanas y nosotros no podemos meternos a dar opiniones, sino aceptar que él es confiable. Pastor Timoteo nos recomienda, él sabe, trae a alguien y eso tenemos que tomarlo nosotros de confianza, ¿sí? Y dice, y la influencia de la cosmovisión del catolicismo. Pero muchos de estos mencionó el profesor y está también en su libro, el problema del dispensacionalismo. ¿Y cómo es que el dispensacionalismo está metido en esto? Y ellos son casi similares a nosotros, pero hablan cosas extrañas y tú dices, bueno, no importa, dices, ¿no? Y algunos, no, pero eso es secundario, pero eso es veneno. Envenena toda la doctrina. Entonces, voy a coordinar para ver si un día de estos, de repente el seminario puede organizar una reunión donde podamos ir de forma presencial y esté el profesor y trate el tema del dispensacionalismo en las doctrinas, ¿no? Y poder ver y conversar con él un poco esas cosas, ¿no? Ahora, dentro de nuestra iglesia presbiteriana, sí, yo sé que varios son premilenialistas y son premilenialistas no porque lo han estudiado, sino simplemente porque lo han repasado. Y yo no quiero que ustedes tomen una postura de eso sin saber exactamente las cosas. ¿Me dejo entender? Entonces, muy bien. Pastor, Ahí vamos. pastor, Ya tenemos un premilenio que al final del curso lo vamos a convencer. pastor, una Sí, última. Wilson, En, William. en la confesión de Westminster tampoco hay una escatología con respecto al tema que estamos tratando, el Es que, milenio. es que la confesión de fe de Westminster no trata puntos secundarios, ¿no? Claro, Creemos en entonces esto es una doctrina con respecto, secundaria. claro, Por- con Porque respecto al milenio. Ahora, es controvertido este tema, pastor. No sé sí, cómo. no, por eso que lo estamos tratando. Claro. Porque usted, ¿dónde lo va a tratar? ¿Dónde lo va a estudiar? Hoy día vemos todo el milenio, la próxima cambiamos otra clase, ¿sí? Muy bien. Entonces, a ver, ya nos quedamos en William. Ahora, ¿y a quién más va a exponer? Son 8:30, una exposición más. ¿Puedo ser yo? César, de una vez. Dale, dale.
César, Ya. vamos, César. César, Bueno, 3, máximo 4 minutos. Yo te voy haciendo así, ya para que solamente explica nada más. ¿Cuál postura? ¿Por qué? Y siempre utilíceme, por favor, textos bíblicos, donde me demuestren esto dice el texto. No es simplemente, ¿no? Ya, muy bien. Adelante, César. Si puedes prender tu cámara, mejor. no, pasa que estoy con celular, pastor, y mi PC se ha malogrado, y lo voy a llevar a reparar Ya está y bien. Ya, con celular no comprendo. puedo, o sea, entro y salgo pantalla, pero después no. Ya, te escucho. Ya, a ver, estamos hablando sobre milenio, ¿no? Y la palabra milenio significa, digamos, como ustedes sabrán, 1000 años, ¿no? Ahora, al término, ¿cómo surge, digamos, de Apocalipsis, en Apocalipsis 20, en 4:5? Es donde dice que algunos volverían a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Y esta es la primera resurrección de los demás muertos, no volverían a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Y justo antes de esa afirmación, o sea, leemos que un ángel descendió del cielo, atrapó, digamos, como dice el diablo, ¿no? Y lo encadenó por 1000 años y lo arrojó al abismo todo. Eso es lo que dice Apocalipsis, ¿no? Y la postura, el tema es que estamos hablando lo que es el mineralismo, que se puede a través ilustrar, ¿no? A través de toda la historia de la iglesia, que había tres creencias principales del tiempo y la naturaleza del milenio. Acá estamos viendo por qué sostiene y que no habrá milenio, puesto que los amilenaristas creen en Apocalipsis 20 y están cumpliéndose ahora en esta época de la iglesia. Sostienen que el milenio describe lo que está sucediendo en la actualidad y no se puede saber la duración exacta en la época de la iglesia y la expresión. Simplemente es una figura de edición para denotar un periodo de tiempo muy largo en que los propósitos perfectos de Dios se van a realizar. Y desde este punto de vista, el milenarismo y el periodo presente de la iglesia continuará hasta Cristo retorne. Y la iglesia continuará hasta que Cristo retorne. Cuando Cristo vuelva, habrá una resurrección de creyentes e incrédulos. Los cuerpos de los creyentes resucitarán para reunirse con sus espíritus y entre un pleno eterno y que disfrute del cielo. Y los incrédulos resucitarán para enfrentar el juicio final y la condenación eterna. Acá en 2 Corintios 5:10 dice, ¿no? ¿Por qué es necesario que todos comparezcan o que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno dice reciba lo que lo corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Acá nos explica, digamos, prácticamente, ¿no? Que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esta comparecencia es para que rindamos cuenta de lo que hemos hecho con nuestra vida como cristianos y que haya hecho mientras vivió en el cuerpo, aunque el cuerpo sea desgastado, somos responsables de nuestras acciones mientras estemos en él. Y también los no cristianos son moralmente responsables y están sujetos al juicio de Dios. En Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno, dice, conformes a sus obras. Acá nos sale saber, ¿no? En que en realidad vemos este punto de vista cuando Cristo va a volver y hará una resurrección tanto de creyentes e incrédulos. La característica primordial de la postmilenialismo también dice es que muy optimista y respecto al poder evangelio es para cambiar vidas y producir mucho bien en el mundo. La postura del milenio habla, digamos, constantemente que la teología dispensacional es y un sistema completo de doctrina. Bueno, la era de iglesia es una paréntesis, ¿no? Entre la venida de Cristo y la venida futura del reino. Esta doctrina dice que la iglesia acabará perdiendo su influencia en el mundo y será apóstata al llegar al final de la era de la iglesia.
Satanás dice, será liberado y Cristo y sus seguidores serán atacados en Jerusalén. En este punto, Cristo hará traer juicio en el cielo y destruirá a sus enemigos y ocurrirá el juicio de los malvados y se iniciará en el orden eterno final. César, ya estás en el tiempo, concluye, por favor. Para ¿Cuál es tu terminar, postura? para Tu terminar, postura, tu postura. sí, Sí. mi postura, hay un momento, pastor, lo que pasa es que no lo tengo bien acá, mi postura, digamos, que la posición, digamos, del milenio, o vemos en esta posición amilenaria, que tiene algunos puntos en común con las dos posiciones. Premilenarista, que crea que la era de la iglesia es el reino profético. Espérate, pastor, un momento. Mis hijas han estado haciendo bulla, pastor. No, está bien, hermano, no te preocupes, sigue adelante. Pero trata ya, dime tu postura y por qué, al toque. Ya está ya más de 5 minutos. Son tres, César, son tres. Sí. Pre, post y amilenialista. ¿Cuál es la que tú crees que es la que tú tomas? Amileranismo, que es la posición, digamos, que, o sea, que cree que la era de la iglesia es el reino profetizado en el Antiguo Testamento, tanto a la iglesia del Nuevo Testamento. Y ahí se ha convertido, digamos, en Israel de Dios y creer que el encadenamiento de Satanás también, ¿no? Ocurrió durante ese ministerio terrenal, ¿no? Estaba Jesús. Y entonces acá vemos que Cristo regresará para poner fin a la historia y resucitará y juzgará a toda la humanidad. Ya. Listo. Gracias. Entonces, amilenialista. A ver, vamos a escuchar una exposición más de lo que están acá. A ver, Max, Daniel, Luis Bobadilla. Presente. Ya, ¿vas a exponer, Max? Amén. Así es. Ya, al toque, te espero. Última exposición. Ya, pastor, mi posición es a favor del amilenialismo. ¿Por qué? Creo que el reino terrenal de Jesús de los 1000 años se da con la venida de nuestro Señor Jesucristo y está con nosotros de forma espiritual como lo prometió en Mateo 28 y también ese es el primer cumplimiento, ¿no? Y el segundo cumplimiento en cuanto a la destrucción del maligno es en todo el gobierno que tuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y para terminar, sobre la resurrección, que todos seremos seremos transformados, todos los que estamos vivos, seremos transformados y pereceremos ante el tribunal, ¿no? Eso es todo, pastor. Ya, listo. A ver, bueno, Pablo, después voy a conversar con él, Daniel, Luis Bobadilla y Henry. Sí, pastor. Sí, Daniel, ¿tienes tu exposición? Pastor, yo me he confundido, creo que le escribí que yo hice sobre el trabajo sobre si la iglesia va a pasar la gran tribulación, sobre eso, sobre el milenianismo, no he averiguado mucho, la verdad, profesor. Tu tarea que has mandado, ¿qué cosas has puesto en tu tarea? ¿No es el milenio? Pues la tarea del milenio, ¿ah? Sí, yo me confundí, profesor, y puse sobre la gran tribulación. Ya, me llamas mañana y coordinamos por WhatsApp algo, igual que Pablo. ¿Ya? Ya, bueno, pues ya, si el tuyo profesor. sí lo he recibido, Ya. pues me llama, ¿ya? Listo, Ya, Luis profesor. Bobadilla, exposición Luis Bobadilla. Ya, profe. Ya, vamos, Luis.
Bueno, profesor, al igual que todos mis hermanos, mi postura también es amilenialista, ¿Ya? porque, bueno, también es simbólica, ¿no? Tiene una perspectiva distinta a a las otras dos posturas que toman los 1000 años literalmente, ¿no? Que pasaremos aquí en la Tierra. En cambio, la amilenialista es simbólica y espiritual. Eh, ya no se enfoca en la manifestación política o terrenal del reino de Dios a comparación de la mineralista, ¿no? Que está ahora, estuvo desde un principio, porque Apocalipsis 20, ¿no? Del 1 al 6 también nos habla, ¿no? Acerca de que Satanás es atado, ¿no? Pero esta postura mineralista habla sobre ello y, bueno, sabemos, ¿no? Que Satanás ya ha sido derrotado, ¿no? Como dice Colosenses 5:16, 2:15 diré. Sí, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No, hasta Disculpa, Luis, ¿qué texto? Díctame el texto. Colosenses 2:15. Ya. Explica de nuevo desde ahí. Eso me interesa. Ya, o sea, el Apocalipsis 20 del 1 al 6 habla, ¿no? Sobre Satanás, sobre la muerte segunda y sobre la atadura en la victoria sobre Satanás, ¿no? Pero, bueno, este versículo nos habla que la victoria sobre Satanás y el enemigo ha sido, ya en la cruz ya ha sido dada, ¿no? Por lo tanto, yo me inclino, ¿no? al amilenialismo porque es aquella que está desde antes, está perenne y a un futuro, ¿no? Las anteriores ven un antes y un después. Nosotros vemos un presente, ¿no? Que está presente en todo momento. Y habla sobre Muy el bien. reinado de Jesús, ¿no? Desde el principio, desde el momento que él vino hasta el momento en el que él regresará. Ya. Muy bien. Gracias. Ahí. Es interesante mencionar el tema que tú estás poniendo ahí, que el tema espiritual no es no es un gobierno político, un reinado político y terrenal. Y esto coincide con lo que los judíos querían. Cuando estuvo Jesús en la tierra, los judíos, ¿qué cosa querían hacerlo a Jesús? Cuando dijeron, hace milagro, multiplica el pan. Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. Él dice, yo soy el pan de vida después, ¿no? De que ha multiplicado los panes y la gente lo quiere hacer rey y él se escapa. Y después le dice, ustedes vienen a mí, ¿por qué vienen a mí? Para que les dé de comer. Eso es un simbolismo interesante, porque lo que quieren ponerles como rey dicen, este Mesías nos da de comer, no nos vamos a morir de hambre, tiene todo el poder de Dios, yo creo en él, pero estaban creyendo ¿qué? Estaban creyendo lo que les da la gana. Disculpen la palabra, pero lo que estaban era creyendo lo que, o sea, están escuchando a Jesús sus enseñanzas, pero ellos quieren creer lo que les da la gana. Entonces ellos elaboran un Mesías imaginario, no un Mesías bíblico, sino un Mesías imaginario. Y ellos en su mente se imaginan que Jesús, ¿qué va a hacer? A ver, ustedes saben más que siempre predicamos acerca de eso. ¿Qué creían del Mesías? ¿Por qué se decepcionaron y después querían matarlo? ¿Por qué? Porque ¿Qué pensaban que lo iba a creían? liberar Pensaban que iba a del ser, dominio romano. Que lo iba a erradicar a Roma. Ya, un reino político, un Mesías que con espada iba a derribar a los romanos. Pues si multiplica el pan, detiene todo. Entonces todos se quedan así y lo quieren poner. Entonces es un Mesías imaginario, no es el de la Biblia. Entonces los judíos pensaban eso. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo mismo que ahora los que piensan que el reinado de Jesucristo no se está dando, piensan de que va a haber, sí, va a haber un reinado terrenal, pero ¿cuándo? Cuando venga Jesús por segunda vez. Pero mientras hay un reinado espiritual, el milenio, según el amilenarismo, ese es el reino espiritual que estamos viendo ahora. Pastor, Sí. Pastor, una consulta. Estaba escuchando que, con relación al tema que estamos tratando,
que Jesucristo, Dios creó la tierra, ¿no es cierto? Y también creó al hombre, ¿no? Y por lo tanto, el que le falló a Dios fue el hombre, no la tierra. En ese caso, eh, o sea, lo que yo escuchaba, no va a existir el fin del mundo. Solo cuando venga Jesucristo va a venir a juzgar, ¿no? A los que han cumplido con sus promesas que él ha dejado. Ese estaba escuchando. ¿Qué postura es ese, pastor? No te he entendido muy bien. Tú No, dices no, con respecto, no, a ver, con le respecto explico. al reino, No va a con haber, ¿cómo respecto se al llama? reino, No va a haber fin del mundo, ¿no? O sea, no va a existir o fin sea, del mundo. que se va a acabar, que se va a acabar todo esto. No, o sea, no, Sí, no, no va a existir fin del mundo sí, porque sí hay. Cristo, el que ha Ojo, fallado, perdón, pastor, el que ha fallado no es el mundo, sino el que ha fallado es el hombre. sí, pero ojo, la tierra, en Romanos Pablo dice que la tierra gime para ser liberada y está esperando la redención. ¿Para qué? Para que venga el cielo nuevo, tierra nueva. O sea, sí, hay un fin del mundo. Y dice la promesa del Señor, yo estaré, Mateo 28, yo Pastor, estaré al fin del pastor, mundo. disculpe. En Ahora, Apocalipsis dice la tierra, cielo nuevo y tierra nueva, pero no dice fin del mundo. pero es que tienes que tú, o sea, ¿cómo es el punto? El punto no es que en Apocalipsis se te dice, tienes que interpretar qué es lo que dice. Entonces, de que hay fin del mundo, hay fin del mundo. Claro, eso no es mi postura, no, Todo, pastor, pero, o sea, lo que todo nada más esto, no, claro, estamos, todo esto se va a acabar y la tierra necesita redención. por supuesto, claro, pastor. Y va a haber en Apocalipsis. Llegaron a esa parte de Apocalipsis, pues yo no quiero Sí, entrar sí, mucho en detalle de pastor, Apocalipsis, sí, casualmente pero estábamos en esa ¿cómo parte. les explicaron en Apocalipsis Sí, que va a ser el fin del mundo? lo que nos han explicado en Apocalipsis es que no habla de fin del mundo en Apocalipsis, número uno. Número dos, que solo habla del cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Ya, Ese es lo que al menos yo he entendido, ¿no? Lo que ya. nos han Ahora, explicado. la pregunta es, entonces, cuando la Biblia habla de que va a ser la tierra juzgada por fuego, O sea, lo que nos han explicado es que Jesucristo va a venir, ¿no? sí, En la segunda venida, que no va a pisar la tierra, porque la tierra está llena de pecado, que solo va a venir entre las nubes y va a venir como juez en ya, esta vez, ¿no? ya, Y ya, va a venir, esa es la venida de Jesús en secreto. Y esa venida de Jesús en secreto va a llevar a su iglesia. Esos son los pretribulacionistas, premilenaristas. Entonces va a haber un rapto de la iglesia y se lleva a la iglesia. Y después Jesús vuelve, después de 7 años, con la iglesia a instalar su reino. Y ahí empieza el milenio. Ese es el tema. Entonces, el amilenarismo, ¿qué cosa es lo que dice? Que va a venir Jesús. Ahora vamos a verlo con un cuadro en la segunda sí, parte, sí, ¿ya? Para poderse sí, explicar. pastor, está Ahora, bien. también tu pregunta, Pablo, sí, es válida. Vamos a tratar el tema del cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cómo va a ser? ¿Va a destruir la tierra que está acá? ¿Cómo? ¿Es una figura literaria o es literal? ¿Ya? ¿Qué cosa significa el texto de Romanos que dice que la tierra gime a una por su redención? Porque fue afectada por el pecado. Eso sí sabemos. Esta tierra está Romanos, afectada. ¿cuánto es, pastor? ¿Ah? Ahí Que vamos a ver. ya, Ahorita no tengo el perfecto. texto, pero Ah, ya, está quiero bien, está bien. terminar esta parte. ¿Dónde está Henry? Henry, tu exposición, de una vez para terminar. Henry González. Henry. Presente, pastor. Buenas ¿Vas a exponer? noches. ¿Vas a exponer? Bueno, quería presentar también, pastor, mi posición. Bueno, de Ya. lo Listo, poco que adelante.
También Fue su Henry, señal, pastor. Henry, 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 se escucha entrecortado. ¿no? Muévete a otro lado para que, por las señales, muévete a otro lado. A ver, habla. Señales, pastor. Ahí sí. Aléjate de A la ver. TV, de la radio, que se aleje. Henry, a ver, habla. Estoy buscando señal. Ya. Ahí se escucha. Ya. Ya, Sube, un toque. ponte en el segundo piso, Henry. Súbete al pináculo. Al pináculo más alto, diga, y los ángeles vendrán. Ya, Ya, vamos, pastor, ahora sí se escucha. no sé si hasta dónde me escuchó, pero bueno, nuevamente mi posición Desde es cero, no te escuchamos nada. a milenarismo. Ya. Listo. Porque no creemos en lo que, bueno, en lo que dicen acerca del milenio, pues, ¿no? Que se va a reinar con Cristo por 1000 años y etcétera, ¿no? Eso ya está sucediendo, ¿no? Con la iglesia, en el cual Cristo es la que, ¿no? Está dirigiendo. También porque él mismo dio como referencia de que su autoridad está ya establecido aquí en la tierra, como también en el cielo, según nos dice en Mateo 28, 18. Bueno, en lo que hacen referencia acerca del milenio, ¿no? Hacer el pasaje en Apocalipsis 20, ya está sucediendo, ¿no? Ahora en la actualidad, ¿no? Desde que Cristo estuvo aquí, y ahora solamente esperamos su segunda venida para estar con Él en cuerpos glorificados. Eso, pastor, lo que puedo entender. Tus textos bíblicos. Mateo 28, 18, Apocalipsis 20, ¿cuál hace Bueno, son los referencia centrales. Sí. del 1 al 8? Sí. Pero ¿en cuál tú sustentas tu postura milenalista? Tienes que tener uno o dos textos. Bueno, el de Apocalipsis 20 sí habla del milenio, pero no explica. Porque pensamos que es cronológico y de repente no es cronológico, ¿no? Entonces, dime. Más en la parte de Mateo 28, 18, acerca de su autoridad que está ya, no que va a suceder. Tu autoridad está en la iglesia. Ya, o sea, tú usas Mateo 28, 18 con respecto a toda autoridad me es dada. Entonces, hablas Sí. de la autoridad como rey. Sí. De su reino. Su reino. Ya. Bueno, trabájalo un poquito más con respecto a los textos bíblicos, porque tenemos que ver, principalmente nosotros tenemos una labor exegética para poder interpretar. Eso es lo que queremos hacer en doctrinas, no simplemente, bueno, estoy de acuerdo con algo que me gusta, o mi iglesia trato de alinearme a lo que mi iglesia me dice. La idea es de que encuentre sustento bíblico demostrable, y porque el Espíritu Santo nos habla a través del texto bíblico, ¿no? Eso es lo que creemos. Gracias a Dios hemos llevado doctrina del Espíritu Santo antes de tomar esta clase. Entonces el Espíritu Santo no creo que va a guiar a tres posturas, es una sola. Aunque es una doctrina secundaria, tenemos que tener la convicción por lo menos de una, ¿no? Entonces, en tu caso, Henry, trabájalo un poquito más el tema de la interpretación. ¿Por qué es simbólica? La mayoría me han dicho sí es simbólica, pero ¿por qué no es, por qué es simbólica? No lo han demostrado, ¿no? Entonces, está bien el trabajo, pero ahora mi parte va a ser justamente ver por qué es simbólica y no es literal, ¿ya? Pero estamos bien ahí, que hemos avanzado. Ahora, otra cosa, la tarea tienen que mandarla hoy día, por favor.
Tienen que mandarlo hoy día. En el caso de los que faltan, voy a preguntar ahorita, Henry, Max, Luis Bobadilla, a Wilson, todavía no me has mandado, ¿no? ¿O sí? No, no, ya estoy terminando. Ya, Ya terminé, mándenlo, por Pastor, favor, ¿ah? yo podría indicar por qué es simbólica, En la segunda parte, Ya, solamente pastor. quiero dar un dato. Por favor. Pastor, yo le envío con mi duda. Ya, no hay problema. Ya les he dicho que yo no voy a decirte lo que tú tienes que creer. No te lo voy a decir. Yo te puedo decir esto, y creo que esto es. Y cuando hay un sustento bíblico, la fe es fuerte. Yo creo en eso. Pero si hay duda, no hay problema. Es una doctrina secundaria. Vas a convertirte de nuevo acá, William, en la segunda Ya. parte, ya con A los ver. textos del pastor. Escúchenme. Entonces, por favor, presenten hoy día la tarea. No importa si se amanecen, me lo presentan en la mañana de mañana. Lo voy a considerar como si fuese de hoy día, ¿ya? Pero Ya, háganlo, señor por favor. pastor. ¿Por qué? Porque voy a dejar otra tarea para otra semana y tiene que ver con las posturas con respecto a la tribulación. ¿Ya? ¿Ya? Si bien es cierto, tiene algunas implicancias también. Después vamos a ver las implicancias, ¿ya? A ver, Max, por favor, explícame, ¿por qué eres simbólico? ¿Por qué crees que es simbolismo? El tema de los 1000 años. Porque el mismo libro de Apocalipsis, pastor, se debe de interpretar de esa manera simbólica, ¿no? Porque todo el texto fue escrito con simbologías, pastor, para que se pudiera entender, pastor. Para mí eso Ya. es una base, ¿no? Ya, eso es determinante. O sea, ¿cómo tratas el texto? Es un libro apocalíptico. Entonces, ¿dónde están fallando los? Es que mira, hay un tema. Si tú vas por ejemplo, a ver, ustedes conocen a ver, ¿quién? ¿Cómo se llama? A John MacArthur, ¿sí? ¿Han escuchado? Es Sí, un excelente estudioso, es un erudito, pero él es premilenialista, pero no es dispensacionalista. Él se quiere limpiar. No, yo no soy dispensacionalista, soy premilenialista. Y da sus sustentos y quiere chancar al amilianismo por creer en cosas que no están. Esa es su postura. Ahora, hay otro contemporáneo, vamos a hablar de contemporáneos que están vivos. Sugel Michelén, es un pastor de la iglesia, de una iglesia en Santo Domingo, ¿no? Él es amilenialista, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la razón? Interesante, no digamos por presentar a ellos dos. Ahora, ¿qué hago con la Biblia de John MacArthur en la moto? Ya. No, Por pues, eso. igual que Lutero y Calvino se equivocan en algo siempre, pues. Ahora, ahora, eso quiere decir que, digamos, si yo tomo la postura milenalista, John MacArthur es un demonio. No. No, pues. No es para juzgar a nadie. Eso es solo su postura, ¿no pasó? El punto es el siguiente. Entonces, por ejemplo, Carlito dice, entonces voto mi Biblia de John MacArthur. No, yo te recomendaría cómprate la Biblia de estudio de R.C. Sproul. Pastor. Y ahí vemos, es la Biblia de estudio de la Reforma, se llama. ¿Ya? Pastor Antonio. Pastor, sí. Justamente, sí, César. Justamente el tema de John MacArthur tuvo una pequeña reseña con el doctor Sproul. ¿Por qué? Porque su pensamiento, tanto de John MacArthur, o sea, MacArthur aceptó el procedimiento, digamos, doctrina, lo que habló el doctor Sproul. Sí, pero él es prea. Claro. Premilenialista. Sí. Entonces, eso quiere decir que yo debo tomar la postura que John MacArthur. Yo escucho muchas enseñanzas de John MacArthur, por si acaso. Pero no MacArthur es de mi postura. Ya, pero yo no comparto esa parte con él. Pero ahí tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Entonces, o sea, si tú escuchas a R.C. Sproul, John MacArthur, con respecto a ese punto, ¿ya? No, lo respeta a Sproul.
Yo sí, claro, claro que sí, porque su sustento es bíblico. John MacArthur ha entrado en un punto, ya pues cree, ¿qué podemos hacer? Y los No vamos, bautistas, ¿ah? yo no puedo entrar a discutir con John MacArthur porque ese hombre No, todas las es un posturas son erudito. bíblicas, pero pastor, ¿no? Todas las posturas son bíblicas. Claro, claro, pero una tiene que ser la verdadera, tú tienes que tomar una, no puedo decir ambas. O sea, puedo respetar, por ejemplo, acá todos somos amilenaristas. Entonces no le vamos a hacer bullying A a Williams, a William. Williams. Respetamos, ¿no? Respetamos. ¿Qué vamos a hacer, pues? ¿No? Él Pastor, cree en eso, mire respetamos. lo que me acaba de llegar, pastor, lo que me acaba de llegar. Claro, institución Calientito, de la religión cristiana, ya. calientito, 2 tomos. Ah, Ya. provecho. Ya, Busca ahí qué pasa. Pastor, pon el ¿cree que sorteo, pon el John sorteo, MacArthur, Max. pastor, Pon el John sorteo. MacArthur cree que va a haber varios juicios? Claro, son interpretaciones, pues. Y cada uno responde a ciertas cosas que han visto y su énfasis va por ahí. Entonces, tenemos que tomar una postura. Bueno, eso es una... Listo, ¿no? Muy bien. Listo, vamos a descansar un rato y volvemos. Ojo, que prepárense para poder quedarnos unos minutos más después de las 10, ¿ya? Para poder terminar hoy día con nuestra exposición y todo. Han podido exponer todos los que están acá, los tengo anotados. Sean amilenalistas o no, su Pastor, exposición vale, tiene puntos y ahí está. pastor, Ojo, somos 10, si somos no 10. presentan la tarea, no tienen nota de tarea, los espero hasta mañana en la mañana para Pastor, ahorita descargarlo. Ya somos sé 10. que a un esfuerzo no es muy complicado. Sí, Pastor, solo la posición de cada uno de nosotros vamos a hacer, ¿no? Con referente al tema. no, el trabajo es presente en las 3 posturas. Esto, el pre dice esto, ¿cómo se llama? El amilenialismo dice esto, y el No, o sea, postmilenialismo, o sea, me refiero a forma detallada, nada más, ¿no, pastor? claro, usted en 2 hojas nomás, y de ahí me pone, mi postura es, ¿por qué yo he visto en el texto tal, y Ya, dice esto, y dice esto? ¿Ya? No, perfecto. no es que yo siento, ¿no? Ahora, como dice el caso de William, él puede decir, bueno, estoy confundido, pero también explícame tu confusión, ¿no? Estoy confundido en tal texto que no entiendo por qué. Entonces eso, confundido, yo te puedo decir, estoy confundido, no puedo dar la clase hoy día porque estoy confundido. ¿Me entiendes? Ya, dime por qué estás confundido, en qué parte estás confundido, y eso nos va a ayudar a todos para poder ver en qué cosa es el punto de confusión. Pero ya les voy diciendo, la confusión tiene que ver cómo tratas a Apocalipsis capítulo 20. Los 1000 años, ¿es un simbolismo o es literal? Entonces habían presentado el texto de según de Pedro, donde dice que 1000 años, ¿qué dice? A ver, William, lee según de Pedro. Según de Pedro. Capítulo 2, ¿no, pastor? Sí. De Pedro 3, 8, 10. Ah, no, Pedro 3. No. Sí, primero de Pedro 3, 8 al 10. El 8 nomás. El 8. Según de Pedro 3:8. Ya, dice. Finalmente, sé todos un mismo sentir, compasivo, dos hermanos radicalmente misericordiosos. Según de Pedro, está viendo otra cosa. Yo estoy en primera. 3:8. Segundo. Bueno, mamá, aquí estoy. Ya. Más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Espero que ese texto te haga entender un poquito más qué significa 1000 años.
ahora hay que ver este texto que dice 1000 años como un día, o un día como 1000 años. Ya, bueno, ¿cuál es el contexto? Debe estar hablando de otra película, ¿no? De Aladino y las 1000 noches, no me acuerdo ya cuántas noches de Aladino, eso, ¿no? Ya, ¿de eso está hablando o no está hablando de eso? Entonces yo observo, miren hermanos, yo observo capítulo 3 de 2 de Pedro, ¿de qué está hablando el capítulo 3? Está hablando de la segunda venida. Pablo, lee 2 de Pedro, el versículo anterior, 3:8. Todos tienen que estar con la Biblia. No, acá no estamos para que no es noticiero, ¿ah? Todos tienen que estar con la Biblia ahí, ¿ah? Segunda de Pedro 3:8, pastor. 3:7. 3:7. Sí. Cuando citamos el texto bíblico, todos con la Biblia. Pero los cielos y la tierra que existen ahora. Ya, era tu pregunta, ¿no? Ya, vamos a ver. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra. Guardaos para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ya. Entonces, ¿para qué está reservado el cielo y la tierra de ahora? Porque hay otra. Este es el cielo y la tierra de este siglo. Pero del siglo venidero, nuevo cielo, tierra nueva. Pero con ¿qué va a pasar? Están reservados por la misma palabra. ¿Guardados para qué? Guardados para el fuego en el día del juicio. Ahí tienes un dato, ¿ya? Al final, vayan estudiando eso, o sea, apúntenlo, infórmense. ¿Qué dice la Biblia sobre esto, no? Entonces ya, ahí tienes un avance de lo que vamos a ver el día que corresponde. Muy bien, entonces el contexto, William, de lo que está hablando acá es de la segunda venida. ¿Y la segunda venida qué cosa es? Es escatología, los últimos tiempos. Versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa? Segunda venida. Segunda venida, ¿no? Según algunos tienen por tardanza, algunos están pensando en el tiempo de Pedro, que es el primer siglo, que se está demorando. Algunos piensan, imagínate, han pasado 2000 años y sigue aplicándose esto para nuestras vidas, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué no viene? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Quién dijo eso antes de Pedro? ¿Quién dijo que el Señor iba a venir como ladrón en la noche? Jesucristo, Mateo 25. Entonces no está hablando de otra cosa, sino de la segunda venida, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos. Pablo. Pastor. Acuérdate ese dato. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Quemadas. Muy bien. Entonces, tenemos que leer. ¿Por qué razón estudiamos escatología? Para que usted pueda leer todos los textos que tengan que ver con esto. Una recomendación importante para estudiar. Usted tiene que tener una concordancia bíblica. Ya les he dicho, no hagamos teología con un texto. Usted tiene que tener una concordancia bíblica. ¿Ya? Y en la concordancia bíblica va a buscar todo lo que tiene que ver con el día del Señor, con la segunda venida. Cuando anuncia, y todo eso se relaciona. Usted tiene que leer todos los textos. No deje de leer ninguno. Lea el contexto. Porque si no, yo digo una cosa, usted va a seguir lo que yo digo. No tiene que hacerlo. Usted tiene que estar convencido. Eso no es, nada más. ¿Sí? Entonces, cuando en estos asuntos usted tiene que tener una conversación. Sí, hay 3 posturas. Respeto las otras 2, pero yo tomo mi postura. Ese es el punto, ¿ya? Listo. Entonces, descansamos y volvemos 9:25, ¿ya? 10 minutos nomás, ¿ya? Listo. Descansamos.